Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Yo estoy acá, si bien es por decisión propia, pero estoy acá también porque una parte de la justicia argentina no funciona. Entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron. La reacción de los mercados, ¿cómo la ha visto el gobierno? Como una reacción del mercado, capaz que sin mucha justificación. Pero bueno, digamos, todos tienen derecho a ir hacia adelante y después volver hacia atrás. ¿Pero promovido por la política? Digo, ¿para entender o no? No va a dar un paso atrás en nada de lo que está haciendo. Plan sólido y consistente para usted. Absolutamente. Gracias. La palabra del jefe de gabinete, a quien le agradecemos el tiempo. Bueno, estamos aquí en el conversatorio. Buen día, Diego. Buen día, Alejandro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Andamos. Bien. Riesgo país, 1.500 puntos. Dólar, 1.430. Corrida cambiaria, un escenario de crisis financiera, presiones devaluatorias, con lo que eso significaría para el gobierno de Javier Milei. Una disparada inflacionaria y perder el capital político acumulado según el programa de Javier Milei, que es la escalerita hacia abajo dentro de la inflación, lo que mantiene los ciertos niveles de aceptación en la opinión pública según las encuestas y demás. Uno de los temas que trataremos. El otro tema es la escalofriante declaración de Fernando Sabac Montiel, el autor material, subrayo material, del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, dos piezas, un rompecabezas que para mí me parecen determinantes. Es la caída de Macron, la venida del medio del feedlot de los bancos y los medios de comunicación en Francia, ¿no? Se terminó el macronismo, hacen campaña, el macronismo hace campaña sin Macron, lo que sucedió, y además el paso de comedia de Biden en el debate de la semana pasada con Trump. Son tres temas que vamos a tratar de abordar. Alejandro. Vamos despacio. Los tres temas, efectivamente, comparto tu hilván, son decisivos y nos muestra la diferencia de los tics en Internet de la confianza del mercado. De qué manera una cosa y la otra, en ese punto, no se tocan. No tienen contacto entre sí. ¿De qué manera? Vos decías, siguiendo la mirada de los encuestólogos, que el capital político del presidente es, entre otras cosas, la baja de la inflación,
que es un cuento chino, porque la inflación es una función exponencial, es decir, no es un gráfico de bastones donde si el nivel de inflación del mes pasado es más chico que el anterior, la inflación baja. Lo que vos estás diciendo es que la inflación reduce su velocidad expansiva, que no es lo mismo que baja. La inflación baja cuando no hay inflación, si no, no baja. Punto 1. Segundo, pero este es un tecnicismo que sabíamos de la época de Martínez de Oz. Cuando Clarín quería hacer un gráfico contra Martínez de Oz, hacía una función exponencial donde vos veías que la curva era ascendente. Y cuando vos querías hacer algo a favor del ministro, hacías un gráfico de barras donde, como la barra última era más chica, la ilusión óptica que creabas que eso estaba mejorando. Pero aquí viene la cuestión de la pregunta que yo me hago. Yo no creo que la inflación sea el motivo del apoyo que tiene el presidente. Yo creo que no va a ceder demasiado, en principio, la imagen pública del presidente, porque la imagen pública del presidente, a mi ver, es él, no lo que él hace exactamente, sino es una especie de cámara negra que construye una situación invertida. Como no le puedo creer a ninguno de todos los demás, elijo creerle a él. Pero nosotros decíamos siempre lo del helado sobre la parrilla. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que el helado se derrite. No la opinión pública se derrite, la realidad impone sus términos. ¿Y cuáles son los términos de la realidad? Es muy simple. El presidente, que es un hombre muy ciego y muy torpe ejecutando, ¿qué hace? No hace el arreglo con China. Porque vamos a entendernos, los diarios desinforman bastante, crean la sensación de que el swap con China ha sido recompuesto. Eso no es verdad. China le permite rolear, esto es, no pagar el vencimiento en fecha, y le permite no pagar porque cobra intereses por el no pago, igual que lo hace el fondo. Esto es, yo te dejo no pagar ahora, te dejo pagar más adelante, pero vos tenés que tacatear la diferencia. Entonces, lo que estamos viendo es que un país sin dólares, que va perdiendo dólares, el Banco Central tuvo que vender durante el mes pasado, no solo no juntó dólares, sino que tuvo que, para mantener la paridad, escupir 184 millones de dólares en una timba pequeña, con la masa seca. Tiene una situación con los bancos muy complicada, donde los bancos no aceptan la transformación de los pasivos remunerados del Banco Central en títulos de la tesorería. Si no logra rolear esto y tiene vencimientos de títulos públicos, el gobierno está al borde del default, situación que es la misma situación que viene desde el final del gobierno de Macri, durante todo el gobierno de los Fernández, y en este momento se acentúa, porque al no tener el swap con China, no puede seguir importando, y China es el principal proveedor de materias productos semiterminados que requiere la industria nacional para funcionar. Si a esto le agregás la pelea con Brasil, la situación material es de alguien que está al borde del knockout, y el mercado registra al borde del knockout sabiendo qué es lo primero que pasa en este knockout. El dólar se queda sin precio. Y el dólar se queda sin precio cuando vos no pagás. Él tiene que pagar, tiene que desembolsar el central en los próximos 20 días 4.000 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Es una excelente pregunta. Pero si salieran ordeñando no sé qué, el rojo del central va a ser el más alto de los últimos 10 años. En consecuencia, estamos hablando de un gobierno que financieramente está al borde del knockout. Se sostiene agarrado con alambres. Y ese es el dato de la realidad dura. En estas condiciones, la victoria que obtuvo en el Congreso, que no se puede ignorar, es una victoria, se malversa por mala gestión, por incapacidad operativa. Yo me cuento a mí mismo, esto mismo, Alejandro, que estás diciendo, quizás con algunos detalles cambiados,
pensando en términos de alguien que no entiende el discurso económico. Así que no conozco, no entiendo qué pasa con los intereses, qué pasa con los bonos, pero llego a ver esto. Llego a ver que Milei sí cree, me parece, él cree que su compromiso con la Argentina es bajar la inflación. Que si él baja la inflación tiene 2025, que si no baja la inflación no tendrá nada que decir en el 2025 y que cree que para bajar la inflación es una política adecuada y correcta la hiperrecesión. Es decir, que cree que se puede matar de hambre básicamente a la gente, que se pueden bajar los precios y que va a haber tolerancia, que eso se va a aguantar. Si eso es así, tengo la impresión... Eso es mirar un solo lado del mostrador. Eso es decir, la resistencia social no va a derrocar a Milei. Exacto, eso es. Esa cuenta, yo no creo que está bien hecha. No digo que esté bien hecha, ninguna de las cuentas. Digo que me parece que es el modo en que se está pensando, sí, que es se está verdad, operando. Entonces, es verdad. Sigo. Tengo la impresión de que si esa es la idea, el sistema político depende de Milei. Eso también es verdad. Entonces creo que él gana tiempo político que pierde en la economía. ¿Le da para el 25 esto? Acá viene la cuestión. Que él arrastra y hegemoniza el orden político se ve en el Congreso y sobre todo en el último discurso de la oposición. ¿Qué propuso Cristina Fernández de Kirchner? Ya no la unidad del peronismo, la unidad de la política frente al poder fáctico. La unidad de la política frente al poder fáctico es el Congreso argentino. Sí. Ahora Cristina también dijo algo, dijo el problema no es el déficit fiscal, el problema es que faltan dólares. Ese diagnóstico, que es el diagnóstico que en términos generales todos querríamos escuchar, ¿por qué tiene menos audiencia que el de Milei? Porque Cristina no tiene audiencia. Por eso digo, Cristina la audiencia puede decir esto, todo lo contrario o cualquier otra cosa. Entonces retomemos esto. Si la oposición política no está en condiciones de dar un diagnóstico alternativo y forzar una política alternativa, Milei en ese plano tiene tiempo. En el que no lo tiene es en la actitud absolutamente psicótica de suponer que a fuerza de recesión, de baja de salarios, de baja de consumo, eso es una política posible. Pero yo quiero decir algo y eficaz. Sí, pero ese psicotismo de Milei me parece que no hay que tomarlo como algo despectivo. No es algo que lo descalifica, es algo que permite entender bastante bien cómo funciona el mundo de la economía capitalista actual. Toda ella funciona de esa manera. De ese punto de vista, yo diría que Milei es tan psicótico como un sujeto completamente adecuado a un criterio de funcionamiento que en el capitalismo funciona. Entonces, ¿cómo Biden sería el ejemplo opuesto? Fíjate, Biden forma parte del capitalismo que funciona. Biden forma parte de la potencia que todavía hegemoniza financieramente el mercado mundial. Sin embargo, los Estados Unidos no dejan de retroceder. La OTAN está perdiendo una guerra en Europa por primera vez en la historia. Y fíjate una cosa, cuando vos mirás al antagonista de Biden, ves un mamarracho que ha cometido todos los delitos imaginables, al que la Corte Suprema le tiene que dar inmunidades especiales para que pueda llegar a ser candidato, de lo contrario lo bajarían con La Gomera. Es la hora de los mamarrachos y es la hora de los psicóticos. Lo que pasa es que no estamos hablando de personas exteriores a las que podemos descalificar, estamos hablando de la dinámica de las sociedades, ¿no? Ese es el punto. Bueno, cerrado este tema, vamos a ver el video número 1 y el video número 2, los vamos a poner uno al lado del otro. Vamos a escuchar con mucha atención un hecho que para mí me parece parteaguas de la historia contemporánea argentina. Ahora está invisibilizado, para mi gusto. Hoy se está llevando adelante la segunda jornada del juicio oral para poder esclarecer el intento de homicidio de Cristina Fernández, lo que hubiese sido un magnicidio claramente. La metáfora que yo encuentro para definir esa situación, la que encontré el día posterior, la que encontré semanas después y la que encuentro hoy, es que la Argentina ese día posó sus manos sobre el picaporte de la puerta del infierno. Probablemente si la bala hubiese salido, hubiese provocado algo que ni siquiera quisiese mencionar acá, a buen entendedor, pocas palabras, se hubiese abierto un escenario que probablemente ninguno de nosotros, bueno, más que personal, yo, no sé si ustedes, que tienen una enorme capacidad, están en condiciones de describir lo que hubiese pasado. Hubiese sido un escenario, para mi gusto,
indescriptible, claramente, si hubiese salido esa bala, más allá de los efectos políticos que tuvo. No nos adelantemos, Ale, vamos a escuchar, ¿te parece? A Fernando Sabac Montiel, lo escuchamos con mucha atención. Exactamente, vamos a escuchar el 1 y el 2 juntos, pegados, uno al lado del otro. Bailar pegados es bailar, como baila el mar con los delfines. Va. Bueno, más que personal, es algo de interés público que tiene que ver con que, bueno, yo creo que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia. Yo estoy acá si bien es por decisión propia, pero estoy acá también porque una parte de la justicia argentina no funciona. Entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron. ¿En qué consistía? Es claro, se contesta sola la pregunta. Sí, pero yo se lo tengo que preguntar, porque si no, no lo puedo inducir a que me conteste nada. Y su defensora me va a gritar, si no. Matar a Cristina. Matar a Cristina. Ustedes querían matar a Cristina. Me opongo. Perdón, está introduciendo la palabra nosotros cuando él mismo hizo explicación después, se fue refiriendo de otra manera. Bueno, corrección. Yo la quería matar y ella quería que muera, pero ella en ningún momento dijo preferiría hacerlo. Si bien en los chats dice prefiero ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, yo nunca le planteé o le dije o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo hacelo vos, yo no puedo hacerlo. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe. Cuando habla de ella, Fernando Sabac Montiel se refiere a Brenda Uliarte. Exactamente. Bueno, que la pareja era su amiga, pareja, o por lo menos él lo define como vínculo. Una amiga con derechos. Bien, ¿sí? Bien. 10 años menor que él y que estaba con él el día del atentado. Todo lo que dijo acá del grupo de los Montiel, Copitos, ¿no? Claro. Y es una de las imputadas por el homicidio. Claro, porque estaba al lado de él, porque hay muchas escuchas, porque es alguien que ella estuvo alentando en redes, participó en estas marchas, digamos, alentando la violencia política. Es alguien que quedó implicada, aunque Sabac Montiel hace todo lo posible por atribuirse él solo la acción y dejar a Carrizo y a Brenda Uliarte como irresponsables. Que pareciera ser a priori como una estrategia de carácter judicial, como para que la cuenta en términos de condena caiga sobre él y no sobre ella. En parte sí, y en parte yo creo que puede haber algo más. Puede ser que él esté orgulloso de la acción, esté queriendo reivindicar él solo el heroísmo de la situación. De esto me gustaría hablar, pero quisiera decirles que no hay ninguna novedad en lo que él dijo respecto a lo que Irina Hauser, en este libro que se llama Muerto o Presa y que tiene acceso a todo, a la investigación judicial, ya tenía bastante documentado. Él no agregó algo nuevo respecto de lo que uno puede leer. Lo que es nuevo es verlo a él, es entenderle un poco lo que uno llamaría o el delirio o el testimonio, cada quien lo puede ver como quiera. Su enorme creencia, que yo creo que es extendida a toda la derecha política actual, en la teoría del complot. Ella dice, teoría del complot, esto es que las fuerzas sociales no son fuerzas sociales, son personas o grupitos que tienen una máscara, que tienen un nombre y que se los puede liquidar. Cristina es para él la responsable de la inflación y del COVID. ¿Sí? El COVID y la inflación son culpa de Cristina. Como la justicia no la mete presa a Cristina por el COVID y por la inflación, él tiene que actuar. Por eso dice, tuve que ponerme una mochila yo por la inacción de la justicia. Tuve que actuar porque todos sabemos. Estoy acá por ustedes, dice, ¿no?
Estoy acá por ustedes. Claro, ustedes que no actuaron. Ustedes la justicia, los O sea, el tribunales. Poder Judicial no actuó. En el mismo momento en que Cristina estaba siendo procesada por 500 cantidad de causas. No era un momento en donde la justicia estuviera particularmente pasiva respecto de Cristina. Había sido condenada. Sin embargo, él dice... O iba a ser condenada. Él dice que hay un todos sabemos, dice él, lo dice más de una vez, todos sabemos que Cristina es la autoría máxima del robo, de la inflación, del COVID, etcétera, ¿no? Ese todos sabemos es bastante impresionante porque surge de una contaminación de red social, de servicios de inteligencia, de medios de comunicación. Ese todos está muy construido en el discurso político del momento. Es un todos que lo lleva a actuar. Cuando uno sigue escuchando el testimonio, Sabac Montiel dice, sin embargo, yo no actué por intereses, actué por ideales. Yo tengo una teoría del compromiso. Yo paso de las palabras a la acción, no como el resto. Ni como Brenda, ni como Carrizo, ni como el grupito que tengo alrededor, ni como el sistema político en general. Yo paso a la acción, tengo mi idea del compromiso. Y dice algo impresionante, dice, yo no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Cuando iba a tirar, yo sentí que no quería hacerlo, pero que tenía que hacerlo. Y esto, que es la frase de Art, ¿no? La locura no está en el acto, la locura está en el tenía que. La idea de que Sabac Montiel actuó manipulado es tan cierta que incluso si no se llega a investigar si Milman, si Caputo o quién fue efectivamente que actuó sobre él, la manipulación está confesada. Es una persona completamente manipulada por redes sociales, medios de comunicación, grupos infiltrados de servicios de inteligencia. Y lo que más me llama la atención, y con esto termino para dejar la palabra a Lee, es la absoluta pobreza del lenguaje de este señor, gestual. Va demasiado bien con la época. Es decir, Sabac Montiel es un precursor, él es de la familia de la derecha que en este país ganó. Y me parece que tenemos ahí algo absolutamente clave para pensar. La repercusión entre este pobre tipo y lo que triunfó políticamente como modelo social. Vamos a hacer un ejercicio de juridicidad fantástica. ¿Qué quiero decir? Cuando Fidel Castro, fíjense, la juridicidad fantástica, estoy comparando a Sabac Montiel con Fidel Castro, intenta tomar el cuartel Moncada en 1953, mientras gobernaba Cuba Fulgencio Batista. El argumento de Castro, cuando lo juzgan, es... Asume su propia defensa, ¿no? Primero, se hace responsable del hecho después, y el argumento que subyace estructuralmente en los dos casos es: delito no es tomar el cuartel Moncada, delito no es intentar matar a Cristina, delito es impedirlo. Esto es lo que en derecho político se llama juicio de ruptura. Un juicio normal, ¿cómo es? Ustedes me acusan a mí de haber hecho tal cosa. Yo reconozco que tal cosa es delito, pero digo, yo no lo cometí. Yo soy inocente. Lo que él hace es exactamente un movimiento opuesto. Y en un hombre de la pobreza conceptual de Montiel, y siendo esta no claramente la línea de defensa jurídica de sus abogados, lo que él nos hace saber es que él es de verdad lo que él dice patéticamente. Él es la resultante. Resultante, esto nos muestra la relación entre el clic y el acto. Millones deseaban matar, igual que este copito, a... No sé si millones. Es lo que él cree en todo caso. En todo caso, él actúa en nombre de esos millones. ¿Por qué digo esto? Porque vimos otros ejemplos, no sé si acuerdan, el funcionario... En ese momento era secretario de Comercio, o lo había sido hace muy poco, me refiero a Moreno, que aparece una fotografía muerto en un ataúd. Y eso tiene miles y miles de clics y de aplausos. Lo que quiero decir es esta fascinante cuestión de vayan ustedes y háganlo, lo que yo no voy a hacer, es lo que Sabac Montiel asume como el paso al acto.
el paso al acto. Hay dos cosas que me llaman a mí mucho la atención. La primera es esta teoría del complot, que finalmente se tiene que sacar de encima, porque él quiere decir: yo no formé parte de ningún complot. Yo actué en nombre de un todos. Todos que a mi manera de ver es un todos completamente prefabricado por los medios, infectado por los servicios, y es un todos de red social, digamos. Pero fíjate, esto que estás contando y que yo comparto es la operación que ellos intentan hacer, pero el éxito de esta operación los excede. La diferencia entre el complot del servicio de inteligencia y el complot socialmente admitido, el complot artiano, el complot asumido por un enorme segmento de la sociedad como real, hace que algo que no es real tenga la eficacia de aquello que sí tanto lo más es. Cuando él en su torpeza no es un sicario, es alguien que no logra ni llevar el arma adecuada para sus propósitos, ni logra disparar, y sin embargo hay un tipo de efectividad. Eso es bastante notable, ¿no? La efectividad en el fallo. A mí me parece que hay que pensar un poquito más en la teoría del complot, porque es la teoría de los llamados inteligentes, es decir, las élites nos engañan, todos sabemos que las élites nos mienten, todos tenemos derecho a sospechar de que lo que se nos muestra como real lo es, todos tenemos derecho a pensar que hay un poder siempre que está encubriendo las cosas, y eso genera una especie de estupidez inteligente que permite echar la culpa a feministas, comunistas, la casta, etcétera, de las cosas que pasan, y nunca relacionar, sino esto que nos produce bronca, que nos produce reacción, que nos dan ganas de vengarnos, no tiene algo que ver con el modo de desposesión de la acumulación del capital. Entonces, esa teoría del complot, que es, digamos, la estúpida inteligencia de masas que las élites proponen al pueblo como forma de astucia, de politicidad, sabemos que alguien nos engaña, somos inteligentes, sabemos que no es lo que se nos dice, está siempre, digamos, está disponible para personificar a esas fuerzas en grupos y personas que una vez identificadas se puede matar. ¿Cómo se puede llegar a la fórmula según la cual Cristina debería morir porque es responsable del COVID y de la inflación? Es decir, se puede explicar. El propio Milei piensa cosas parecidas. Ha triunfado esta especie de psicosis política. A mí lo que me parece es que ese triunfo es un triunfo que nos lleva a Trump, nos lleva al Capitolio, nos lleva a la guerra contra los algerinos en Francia. Es de gran magnitud. Sabac Montiel me parece más el hombre de la época, digamos, que un pobre salame del que no merecería que nos ocupemos de él. Ahí va. Las preguntas paranoicas son inteligentes. Las respuestas paranoicas son una estupidez. El problema acá es que las preguntas que hay que hacerse: ¿quién es responsable del COVID? ¿Por qué en la Argentina hay inflación sistemática? Porque vos fíjate, entre 1975 y 1991, durante 16 años, donde no gobernó exactamente el peronismo, hubo inflación y 2 hiperinflaciones, hasta que Cavallo no establece el plan de convertibilidad en el 91, la inflación es un flagelo atroz. Él no puede establecer la relación entre las dos cosas porque no puede establecer relaciones, porque tiene una lectura tan coyuntural y chiquitita, pero esta lectura, y ahí está la clave, este es el modo de leer de una época, y por eso en un extremo tenés a Sabac Montiel y en el otro extremo tenés a Biden. A propósito, vamos al tema ese, ¿te parece? Dale. Vamos a ver un fragmento del debate, durante el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, porque hubo 2 eventos esta semana. Uno se debate porque casi hay un coro a gritos de comunicadores, personas afines al gobierno demócrata, pidiéndole a Biden que renuncie a la candidatura. Todavía queda pendiente la convención demócrata, donde se van a definir formalmente la candidatura. Están en condiciones de cambiar el candidato. Hay una presión para que renuncie y una presión para que finalmente sea el establishment, encabezado por el mismísimo Barack Obama, que todos definen como el gran sostén de alguna manera dentro del dispositivo demócrata de la candidatura de Biden. Está
pidiendo que siga la candidatura, y después hay sectores. Y el New York Times. El New York Times, una editorial lapidaria, al otro día pidiéndole que renuncie. Y el otro tema para mí es la derrota del macronismo y el fin del macronismo en Francia en las elecciones parlamentarias del domingo pasado, donde ganó por primera vez la ultraderecha, y el balotaje va a ser el domingo que viene. El macronismo salió tercero y escondiéndolo a Macron, o sea, el fin de... Como a Macri con el PRO. De alguna manera. Vamos a ver, dale, el fragmento, dale. Situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. It's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban, the total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. My son spent a year in Iraq. I went to the World War I cemetery he refused to go to. He was standing with his 4-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, he was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. Well, I took 2 tests, cognitive tests. I aced them, both of them, as you know. We made it public. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. Like go through the first 5 questions, he couldn't do it. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. I think I'm in very good shape. I feel that I'm as in good a shape as I was 25, 30 years ago. Actually, I'm probably a little bit lighter. I told you before, I'm happy to play golf if you carry your own bag. Think you can do it? That's the biggest lie, that he's a 6 handicap of all. I was an 8 handicap. Yeah. 8. Never. But I have, you know how many... I've seen you swing. I know you swing. Hey, let's not act like children. President Trump, we're going to turn... Let's not act like children. You're in a situation where... Esto está para que los vean, la versión audiovisual lo van a poder ver traducido. Bien, los escucho. El 6 de enero de 1921 creo que fue el intento de estos miles de guasones de entrar al Capitolio, ¿no? Y producir una escena semigolpista, ¿no? No, estaba disfrazada de insurrección, no de golpe. Sí. Era un intento de movilizar masas en defensa de un resultado electoral. Claro. Es casi un planteo democrático tradicional, puesto que ustedes que me estafan en las urnas e impiden el proceso democrático, yo convoco a los ciudadanos armados en defensa del proceso democrático. Lo que pasa que él, fíjate la diferencia entre Sabac Montiel, que se hace cargo, y Trump, que no se hace cargo de nada. Sí, pues lo que voy a que este tipo de escenas que resultan patéticas, que hacen que los demócratas hablen de la crisis de la democracia, lo que no debe volver a ocurrir, lejos de desprestigiar a sus actores, les dan vitalidad política, les dan actualidad política, les dan atractivo, les dan vigencia. No es a pesar de eso que se lo elige a Trump, es porque es capaz de hacer eso que se lo elige a Trump. Y del otro lado, digamos, la senilidad misma, digamos, la decadencia misma del liderazgo occidental en su conjunto. Entonces, las cartas están tiradas de una manera, digamos, en que la mente blanca tiene como si dijésemos 2 hemisferios, la senilidad y la decadencia, o este tipo de locura esquizo que venimos hablando, que es digo esquizo y creo que es paranoico, pero yo esas cosas no las manejo. Que son de un nivel de brutalidad absoluta. Me parece que de vuelta no es Estados Unidos, es Estados Unidos, pero es una mancha extensa, por lo menos a todo el norte del hemisferio occidental. Acá, esto vamos a detenernos despacito. Biden, el orden jurídico que juzga a Trump y Biden, dicen palabras vacías, dicen palabras que la mayoría no tiene por qué creer en sus bondades. Si la democracia ni siquiera es capaz de garantizar el resultado de lo que la mayoría quiere, ¿qué es la democracia? Y vamos a detenernos un momento en esa afirmación. En los Estados Unidos vota, cuando hay una gran elección con grandes candidatos, apenas más del 50% del padrón. En Estados Unidos la concurrencia electoral no es obligatoria. El día de la votación ni siquiera es feriado. Vos te tenés que anotar vos en el padrón. Primer dato. Segundo dato.
¿Cuánta gente? Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes más o menos. La polémica la vieron 54 millones de habitantes. Es decir, el rating de la polémica es, para decirlo... La polémica es el debate. Sí, señor, la polémica entre Trump y Biden. La vieron 54 millones de personas. Estás diciendo que la vio el 20% de la sociedad norteamericana con suerte. Es verdad que no se sabe cuánta gente la vio por internet, pero para la CNN esta es el nivel de participación más bajo de la historia de los debates presidenciales. En consecuencia, ¿qué estamos viendo? El debate no suscita genuino interés y el debate es patético en sí mismo. En consecuencia, pegamos la vueltita. Cuando vos mirás la cara de Biden y escuchás a Sabac Montiel parece más consistente e interesante que Biden, que no es poco decir. Y ahora entremos en el asunto de Macron, que es la mancha de derecha en general en un sentido clásico. La derecha correcta, la derecha republicana, la derecha que no se repudia. En cambio... Liberal progresista, ¿no? Sí, ponele. Bueno. Fíjate una cosa. Cuando vos mirás a... ¿Qué es? Porque... Él cabalgó sobre la crisis de los socialistas y los republicanos y armó una fuerza que en su momento fue la novedad política en Europa occidental. Y tiene un discurso político que una persona, entre comillas, civilizada... Sí, los derechos civiles, Agenda 2030 y el plan económico de los bancos. Así es. Bancos y medios. Detrás de Macron, bancos y medios. Perfecto. Gran criatura, porque además es un cuadro intelectual de una estatura enorme, digamos. Aparte es el hombre que puso en valor la discusión conceptual. Macron es el autor de un discurso explicando que el 68 fue derrotado. Y esto no es un asunto menor, no es simplemente una cuestión académica, no es un paper, es simplemente hacer saber que aquello que la izquierda enarboló... Nos quedan 3 minutos y medio para ir cerrando, te digo. Bien, entonces voy a tratar de cerrar ya. El punto es que Marine Le Pen expresa el sentido común de la sociedad europea en un punto que no la expresa Macron. Pero hay un fenómeno no menos interesante que no se está mirando. La unidad de la izquierda en una elección donde votó el 70%, obtuvo 28 puntos, que es una... La posibilidad de que Mélenchon pueda enfrentar esta situación. Así es, y acá viene el otro asunto. Si miramos el resultado anterior de Marine Le Pen, 30%, y el resultado actual, vemos que creció, pero el que se fue al tacho es Macron. No es tanto el crecimiento de ella lo que marca la diferencia, sino el modo en que él se deshizo. Minutito. Hay una película que se puede ver en Netflix que se llama Atena. Es de Román Gabras, el hijo de Costa Gabras. Ajá. Es una película extraordinaria que la historia es muy breve y cuenta un poco la otra parte de lo que estamos charlando sobre Francia. Es un muchachito magrebí, probablemente argelino, que vive en una población en París, que es asesinado. Y no se sabe bien si fue asesinado por la policía o si fue asesinado por un grupo racista de ultraderecha. Y ese no se sabe bien es la clave. No se sabe bien no porque no haya investigación, es porque no hay límites claros entre ellos. Y eso provoca un tipo de insurrección de la población magrebí, de una población llamada Atena, que se extiende a toda Francia. Es extraordinarias las imágenes de belicosidad que en la base de Francia está viendo entre fuerzas de seguridad, población blanca, mundo Le Pen y un pueblo no francés o no del todo francés o hijos de franceses o en todo caso el retorno de lo colonial dentro del territorio francés contra el cual el mundo de Le Pen se está enfrentando. La idea casi racial de una mente blanca del norte. La vieja Europa blanca católica frente a la Europa... Frente a un mundo no blanco. Subsahariana, musulmana, negra. Exacto. De origen africano y asiático. Sobre esto se expresa la selección, ¿no? Sobre esto habla Vico Berardi en este libro que se llama Desertemos, que salió el año pasado por Prometeo, y que me parece muy interesante porque marca el continuo mental de un tipo de burguesía en decadencia en todo el norte occidental y la aparición de lo no blanco como condición de futuro en los países centrales y en las ex colonias.
Gracias, querido Alejandro. Gracias, querido Diego. Nos volvemos a ver el día de mañana aquí en Siempre Soy, a las 10 de la mañana en AM 530. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alejandro.